San Petersburgo, capital del Imperio Ruso, 1768. No está mal, nada mal. Y aquí está la siguiente lección. Después de Tchaikovsky, ¿qué sigue? Ir al punto. Su Alteza, tengo una pregunta. ¿Quién está en el carruaje? Es un carruaje alquilado. No tiene escudos. El visitante está quebrado. ¿Eso es todo? Me decepciona. Nikita Ivanovich, déjelo pensar. Claro. Dejaron entrar al carruaje. Los carruajes de los criados no están permitidos. Este visitante es especial. Lo invitó la emperatriz. ¿Qué diría usted, Excelencia? Creo que el visitante es el príncipe Betskoy. No ha estado en Rusia durante años. Vive en París. La emperatriz Elisabetta Petrovna lo envió lejos por un romance con la princesa Johanna von Holstein-Gottorpsky, la madre de la emperatriz, es decir, su abuela. En la corte siempre habrá alguien observando lo que haces. No lo olvides, Pavel. ¿Y por qué Betskoy? Una pregunta extraña. ¿No es porque es de la familia Betskoy? Su padre fue el príncipe Tubetskoy. Nació fuera del matrimonio. Los hijos ilegítimos no pueden llevar el nombre de la familia. Él hubiera podido ser Tubetskoy, pero ¿es Betskoy? Es lo justo, creo. Nikita Ivanovich no está feliz. Sé muy cauteloso. Es un tema delicado para él. No puede llevar el nombre de la familia. Como si fuera un criminal. Como una marca en la frente. Pavel Petrovich, su hermano tampoco lleva el nombre. No le haga daño. No le voy a hacer daño. Pero me resulta desagradable vivir y cenar junto a un idiota. Recuerda, oh hombre, que la vida es corta. Honor, riqueza Porque ella y le pidió que diversión regresara son solo ahora. vanidad. Lo que quedará, Iván Ivanich, es tu gloria. Mi posición no me permite discutir las decisiones de la emperatriz o hacer conjeturas. ¿Por qué tan ¿Quién no serio? estaba sorprendido por ver al príncipe Me rodean Betskoy? hipócritas. Sus nobles actos ya son conocidos a lo largo y ancho. ¿Preocupado, acaso? Necesitan más de 100 lenguas para glorificar sus acciones. ¿No tienes miedo? Él podría tomar tu puesto. Sigue el camino resbaladizo de la corte para convertirte No es mi puesto en el que un busca. favorito en la realeza. Me quito el sombrero. ante Por esta alguna razón, la presentación. emperatriz lo necesita en la corte. Diré más. Intrigante. Es una araña inquieta. Habrá que aplastarla. Por ahora no. Su Alteza. Me alegra que haya venido. Feliz de estar a su servicio, Majestad. Que yo sepa, la emperatriz lo invitó a tratar algunos casos en la historia familiar de Orlov. Betskoy es un experto heraldista. Consultó al rey Luis XV. Pagaremos a los sirvientes. Le romperán la cabeza, será todo. Puede defenderse de cualquiera. Tiene una fila de cadáveres detrás de él. Caminemos. Te mostraré los alrededores. Ranas asquerosas. Buitres. Cuéntame de tu vida, Iván Ivanovich. Por desgracia no hay mucho que contar. Seguro viviste grandes aventuras. Viví con Johanna Elizabeth en París. No estaba enterada. Siempre le escribía.
No me permitían recibir cartas de ella. Sí lo sabía. Pero siguió escribiendo. Cuando lo descubrí, ya era tarde para hacer algo. Estuvimos juntos hasta su muerte. ¿Cómo murió? Durmiendo. Paseamos la noche anterior. Bebimos licor, hablamos de nuestro viaje al mar, a Bretaña. Le traje un regalo. Un beso del pasado. ¡Eres una princesa! ¡Ficchen, tú! No me llames Ficchen, ya no soy una niña. ¿Entiendes a dónde vamos? Rusia es un país asiático. Rusia desea gobernar a Europa. Eso dice tu padre. Entonces seré la emperatriz de Europa. El retrato de tu madre. Exactamente así se veía. El artista lo pintó de un medallón. Yo mismo lo asesoré. Libre, orgulloso. Pero sus retratos son tan buenos como los hechos por extranjeros. El pintor Fyodor Rokotov. Le ordenaré el retrato de mi hijo, Alexei. Mi hijo menor. No es fácil. Le pagaré bien. Yo trabajo por 50 rublos. Para mí no hay diferencia entre un retrato de su hijo o un vendedor de pescado en un mercado. Soy un pintor por voluntad de Dios. Los ángeles mezclan mis pinturas. Mueven mis pinceles. 50 rublos. De acuerdo. Acompáñenme. Sin el señor Shepskovsky no podemos hacer nada. Si intentamos proceder sin él, terminaremos con nuestros pies en llamas. No exageres, por favor. Nos podrían cortar la lengua o la cabeza, pero no ir a la hoguera. No es el momento para hacer bromas sobre esto. Si no contamos con su apoyo, no llegaremos a ningún lado, Nikita Ivanovich. Es en serio. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Una ofensa al buen gusto, excesivo y venenoso. ¿Y acostumbra a cenar aquí? ¿Aconsejas quitarla? ¿Directo a la basura o al camino más sucio? Está bien. Siempre se ha permitido que artistas y bufones hablen así con la realeza en confianza. De acuerdo. El retrato es para colgar aquí. El tamaño del rostro no debe ser más grande o más pequeño que el de Pavel. Es importante. No conozco el linaje Romanov. ¿Dónde está su retrato? Heredero al trono. Heredero al trono. 2 herederos idénticos al trono. Lo haremos. Me casaré con el conde, Grigori Orlov. Y mi pequeño hijo se convertirá en un legítimo heredero al trono. ¿Es su decisión? Así es. ¿Lo ha pensado bien? Esta mesa de billar fue hecha con mi diseño. Grigori tiene una obsesión con los acertijos de billar. Aquí hay uno. Un solo golpe para enviar ambas bolas a diferentes buchacas. Puedo hacer que Grigori sea el siguiente emperador. ¿Pero debería? No. Gracias por el consejo. Hace 20 años elaboré un proyecto para que un terraplén de granito protegiera la ciudad de inundaciones. Creo que los dibujos están en el Palacio de Verano. Puedes tomar un carruaje e ir allí. Gracias, Majestad. ¿Podrías llevar a Pavel Petrovich contigo? Estaría muy agradecida. Será un honor para mí y su compañía. Iván Ivanovich. Me alegro de que estés aquí conmigo.
Petersburgo se convertirá en la primera ciudad del mundo donde los terraplenes de granito se construirán en todas partes. ¿Y París? París nunca tendrá terraplenes de granito. El Sena es estrecho. Las casas están muy cerca de él. No hay viento subiendo la corriente. Los barcos son remolcados por caballos que caminan y remolcan. Y Petersburgo tiene grandes espacios abiertos, con el viento soplando desde el Golfo de Finlandia o Ladoga. Una fabulosa ciudad. Hablas con nostalgia. Soy viejo y no tengo muy buena salud, pero voy a durar 30 años y haré lo que planeé. ¿Averiguaste dónde está Grigori Grigorievich? No, Majestad. ¿Dónde te colgaré, Joan Elizabeth? Junto al retrato del padre, Su Majestad. Junto al retrato del padre. Debí adivinarlo. Nada está bien hoy. ¿Listo? ¿Sigues conmigo? ¿Te cansaste? Lo siento, hermano, pero el ejército no es mi afición. Eso se nota. Pero yo continúo. Podrías arruinar mi estado de ánimo, madre. ¿Tal vez en el enfilado? Nos vimos por última vez hace unos 20 años. Ella espiaba por órdenes del rey Friedrich, tomó dinero de él. Podría haber terminado en una fortaleza. Y yo junto a ella. Guárdenla en algún lugar de una habitación lejana y cúbrala con una manta canaria. Es todo. Aquí estoy, Majestad. Listo para ir. Estaba preocupada, Grigori. Vámonos. Palacio de verano de la emperatriz Elizabeth. ¿No eran de Pedro el Grande? Déjeme ver. De Zbarix Alexei. Y esta debe ser su chaqueta. 8 centímetros más alto que el padre. Creció, estudió, trató de complacer a su padre, y su padre se levantó y le cortó la cabeza. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Otro tema tabú? Zbarix Alexei era un traidor que quería convertirse en emperador mientras su padre seguía vivo. Huyó de Rusia, formó una conspiración con el Papa, recibió un ejército y redujo a Rusia al tamaño de Moscovia. Pedro le pidió que regresara. Prometió perdonarlo, pero en cambio lo ejecutó. Pavel Petrovich, estudiamos historia para encontrar en ella instancias de conducta noble, aprender del pasado. La vida de Zbarich Alexei no tenía nada de noble, solo dolor, oscuridad y vergüenza. Pero... ¿y si no era culpable como ellos consideraban? Primero lo ejecutan y luego dicen que era un sinvergüenza. Un traidor. Intentan probar que tenían razón en ejecutarlo. De lo contrario, Rusia habría perecido. ¿Y si Pedro no tenía razón? ¿Y si tratamos de entender a Alexei? Pedro el Grande era un monstruo, arruinó Rusia. Actuó como un demonio, bebió como un pez. Mató a voluntad. Cayó en el libertinaje. Con las mujeres y escupió sobre la fe. Coronó a una prostituta. Y envió a su esposa a pudrirse en un claustro. Sus 10 hijos murieron. Y el último fue ejecutado por el mismo Pedro. Lo recordamos como reformador y constructor. La gran ciudad fue nombrada después del gran zar.
Pero la verdad es que San Petersburgo fue construida gracias a Elisaveta Petrovna. Y nadie la recuerda. Es injusto, pero... ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo lo supiste? Traté de llegar al centro. Y hice lo mejor. No sé si es justo o injusto. Me estaba esperando. Padre. ¡Viva su majestad imperial! ¡Hurra, hurra, hurra! El heroico nos inspira a batallar y a luchar. Semyon Andreevich, enséñame a tocar. Seré como mi padre. Y me llevaré el retrato. Sí, le enseñaré si quiere. El retrato... Creo que puede tomarlo cuando quiera. Lo pintaron en el año en que nació. Mi padre tenía 25 años. ¡Manzanas! Compre sus manzanas. Venga y compre sus manzanas. San Petersburgo, Catedral de San Pedro y San Pablo. Nos hace esperar. Dijiste que serías paciente. Odio esperar. No me gusta no hacer nada. Estás en la iglesia. Reza. Necesito calmarme primero. Por fin se dignó a recibirnos. Buenas tardes, Majestad. Buenas tardes, Su Santidad. Lo siento, Su Alteza, pero el Banco Real es solo para el emperador y la emperatriz, para nadie más. ¿Quién lo estableció y cuándo? Grigori Grigorievich. Sabemos de su deseo de volver a casarse, pero no puedo recomendarlo. Soy una viuda, no puede negármelo. La emperatriz Ekaterina I tomó el trono como viuda de Pedro I y nunca se volvió a casar. La emperatriz Ana Ioannovna reinó como viuda. La emperatriz Elisaveta Petrovna gobernó durante 20 años, soltera y sin hijos. 3 mujeres antes que usted gobernaron solteras sin ningún problema. Y tampoco tuvieron hijos fuera del matrimonio. Y solo la 4ª. Espere, Su Santidad. Todas tuvieron intimidad y niños. Y solo la 4ª emperatriz no pudo frenar los deseos de la carne. Elisaveta Petrovna. Soñaba con tener esposo e hijos. Usted la privó de la dicha de poder ser una esposa. Así que tomó a mi hijo, mi alma y mi felicidad materna. Ella cometió ese pecado solo para complacerle. ¿No quiere tomar su pecado y orar por el perdón como si fuera suyo? Me está lanzando acusaciones frívolas. No di ni doy permiso. Yo no soy quien decide todo lo que se hace. La Iglesia rusa está gobernada por el Santo Sínodo de 9 jerarcas. Sí. El jefe de la Iglesia rusa, el máximo juez. Pedro me nombró y abolió el patriarcado con estas palabras: yo llevaré esta carga. No podía prever que las mujeres también lo llevarían. El hombre propone, pero solo Dios dispone lo que pasará. Solo Él, con su palabra, nos indica el camino a seguir. Me encargaré de la carga. Adelante. ¿Por qué vino a mí? ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué lo pregunta? El sínodo se reunirá. En la sesión la escucharemos. Antes de eso, la Iglesia la invita a arrepentirse y a abstenerse de vivir en pecado con este pecador o con cualquier otra persona.
Es solo un mal día, no lo esperaba. Querida, estás destrozando mi corazón. Nunca te había visto llorar. ¿Crees que yo nunca lloro? Perdóname. El anciano no vivirá hasta el fin del verano. Oh, Dios. Perdóname, pero era tan viejo hace 10 años que quienes le desearon la muerte ya murieron. Me reuniré con los obispos. Descubriré qué es lo que quieren todos y cada uno de ellos. ¡Te culpo! ¡Te culpo! ¡Anátema! ¡Anátema! ¡Deténlo! ¡Anátema! ¡Anátema! No lo arresten. Está aquí por una razón. Son los trucos del obispo. Está en todas partes. Lo convenció. Suéltalo. Retrocedan. Es imposible contar tus tesoros. Te culpo por la devastación, el libertinaje y la muerte. Dicen que si lo tratas como si fueras un pagano o un recaudador de impuestos, tendrás rabia y furia. Y también dicen que no mires a tus enemigos ni a tus tentadores. No te fijes en ellos. No los persigas. Semyon Andreevich, háblame de mi padre. Su padre, Piotr III, vivió una vida corta pero emocionante. Pudo hacer mucho por Rusia, pero no tuvo tiempo. ¿Por qué no está en la fila de los emperadores? Piotr Fyodorovich no fue coronado. De lo contrario, su retrato estaría en la fila. No hay otra razón. Le pediré permiso a la emperatriz. Pavel Petrovich. Pónganlo en su sala de estudio. Lo verá muy a menudo. No eres sincero. Oí que mi padre podría ser el conde Saltykov. ¿Quién dijo eso, Pavel Petrovich? Quien sea. ¿Crees que es posible? Recuerde sus lecciones de filosofía. Cada fenómeno ofrece una oportunidad, pero cada oportunidad tiene una probable imposibilidad. Así que podría. Tenemos alguna información para saber la verdad. Pienso en Piotr Fyodorovich como mi padre. No sé casi nada de él. Murió hace 6 años y nadie parece recordarlo. ¿No sabes a qué se deba eso? La marcha de Pedro. ¿La tocamos? Aquí hay algunas bayas secas. Hierbas para prevenir la fiebre. Si sientes fiebre, ponlas en agua hirviendo de inmediato y tómala con una cucharada de miel. Es muy pronto para que te vayas. Rogerson dijo que la crisis había pasado. La crisis pasó. La herida puede abrirse de nuevo. La enfermedad no se ha ido. Lo sé. Yo me encargaré. No hay tiempo para quedarse en la cama. Grigori Alexandrovich. Sí. Mensaje para ti. ¿De quién es? Fiocla.
gusto en verle, Alteza. Ah, qué hermoso. El Sijm exige que nos unamos al sultán. Dicen que la guerra es una gran oportunidad en la historia para revivir la Gran Polonia. Y los turcos les ayudarán a recuperar Smolensk, Kiev, Poltava y Voronezh. Oh, ¿también quiere a Voronezh? Bravo. No soy yo, es mi gente. Sí, claro. Estoy tratando de mantener el trono y las fronteras actuales como mínimo. Ah, sí. La emperatriz también quiere el Mar Negro, pero habla de amor y de paz y al mismo tiempo está preparándose para la guerra. Para Rusia, la guerra con Turquía podría ser catastrófico. Hambre, revueltas. La victoria nos costaría una fortuna. ¿Crees en la victoria? ¿Crees en la victoria? El sultán tiene la flota más poderosa del mundo y el ejército más grande de Europa es su aliado. En teoría. Pero Rusia se superará para derrotar a los otomanos, Stanislav y a quien sea. ¿Cuánto tiempo podemos estar en guerra? Los rusos necesitan trabajar y prosperar en lugar de gastar dinero. Yo quiero hablar sobre el conde Orlov. Si él se convierte en emperador, yo perderé todo, con o sin una guerra. No lo hará. No lo hará, Su Alteza. Ayúdeme, por favor. ¿Y qué tipo de ayuda quieres? Dinero. Puedo darte un cuarto de la suma. Pero hay un obstáculo. Shistov. Él sabe sobre el millón y tiene los papeles de la casa de moneda. Esto es muy serio, Alteza. Shistov no solo es un consejero, es un amigo. ¿Cómo ayudar? Su Majestad, hay que leer cómo es la vida. ¿Qué pasa si Shistov se enamora? Decide quedarse en Rusia, se bebe todo y simplemente desaparece. Adiós, adiós. Se fue.